Bien, estamos de vuelta con el economista Enzo De Filippi, con el especialista Cedro Milton Rojas, para hablar sobre si se deberían o no legalizar las drogas. Enzo, Milton, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Milton, yo entiendo que tú tienes una posición contraria, ¿cierto? ¿Tú crees que a pesar de que ahora existe un movimiento mundial pro legalización, esto vendría a ser una mala política pública? ¿Nos puedes contar por qué? A ver, el fenómeno del consumo de drogas tiene, de hecho, muchas aristas. Para nuestro entender, el tema del consumo de drogas, de hecho, es un problema de salud pública. De hecho, también forma parte de toda una cadena perversa. Una de ellas también es la económica, no cabe duda. Sin embargo, no todo se puede explicar solamente desde una perspectiva económica. Para nosotros, el problema del abuso y la dependencia de drogas es un problema de salud pública, y que las experiencias previas en algunos países que abrieron la totalidad de las puertas, tanto al consumo como la producción, la distribución, etcétera, esa experiencia nos hace decir de que no es conveniente para un país tan particular como el Perú, donde se matiza inclusive, hablando de la marihuana, con problemas de las drogas cocaínicas. Lamentablemente el Perú... Tú estás diciendo que las experiencias extranjeras, por ejemplo, el caso de Holanda, ¿no? O Que es Suecia, por ejemplo. Son los casos más conocidos. O Reino Unido, por ejemplo. O sea, tú dices que esas experiencias de legalización, una vez analizadas, no son buenas para... No serían buenas para nuestra realidad. Porque es una realidad muy heterogénea y, como te decía, que se matiza con un enorme problema de narcotráfico. ¿A qué te refieres con heterogénea, una realidad heterogénea? Claro, porque de hecho el nivel social, económico, cultural, etcétera, es demasiado variado en nuestro medio. Por ejemplo, incomparable con la de Uruguay. O sea, lo que quieres decir es que gente sin educación... A ver, si nosotros legalizáramos acá, corrígeme si me equivoco, lo que quiere decir es que la gente que no está bien educada abusaría de las drogas. Es un factor de riesgo, aunque no determinante, pero está totalmente documentado que el grado de instrucción forma parte de los factores de riesgo del abuso de alcohol y otras drogas. Entonces, por eso, lo que tú quieres decir es que en un país con menos educación, si se legaliza, podríamos esperar que exista un mayor abuso de drogas. Así es, entre otros factores. ¿Y cuáles son esos otros factores? Los otros factores, por ejemplo, es que está demostrado, está documentado suficientemente que en los países donde se ha liberalizado el consumo, se ha incrementado de una manera importante las demandas de ayuda. Por ejemplo, un dato muy fresco, se habla mucho de Holanda. El Observatorio de Drogas de Europa, de Europa, el año 2013, en su informe sobre demandas de tratamiento en países europeos, la que encabeza la demanda de ayuda principalmente en gente joven es Holanda. Datos de 2013, oficial. Por otro lado, experiencias previas como de Suecia, cuando se experimentó que se incrementó el consumo, tanto la prevalencia como la demanda, tuvieron que retroceder. Lo mismo ocurrió con el Reino Unido, ¿no? Por otro lado, está totalmente documentado que los consumos precoces de marihuana en chicos entre 12 o 13 años es altamente riesgoso, principalmente por las nuevas calidades y variedades de marihuana que se están fumando en el mundo, que paradójicamente, por ejemplo, en Oregon, en Estados Unidos, en Colorado, perdón, en Estados Unidos, se han registrado potencias de marihuana que llegan hasta el 34%. Desde el punto de vista clínico, no económico ni antropológico, desde un punto de vista clínico, eso es extremadamente significativo. Ahora, tú efectivamente, Milton, tienes razón al decir que esto es un problema de salud pública, pero, y Enzo, me gustaría que tú nos dieses tu posición al respecto. ¿La salida para un problema de salud pública es la criminalización o más bien hay mejores alternativas? Ese es el punto, ¿no? Yo creo que nadie puede negar la odisea que pasa en las familias de drogadictos, los drogadictos mismos. El problema es si es que la política pública para prevenir los efectos del consumo excesivo están dando resultados, y de hecho creo que es bastante evidente que no. El hecho que el consumo temprano sea riesgoso y que se siga aumentando, por lo menos los niveles de incidencia continúen en los mismos niveles, es una evidencia de que la manera como estamos intentando prevenir las consecuencias del consumo excesivo no está funcionando. ¿Es un problema de salud pública? Perfecto. Necesitamos una política pública para atacar el problema. La criminalización no funciona. La criminalización lo que hace es que
facilita que los criminales que podrían dedicarse a cualquier cosa se dedican a esto y por lo tanto con el dinero que obtienen mediante este tráfico corrompen al resto de la sociedad. El tema está en que es absolutamente necesario entender que liberalizar, aunque pudiese ser la solución, liberalizar unilateralmente el consumo o el tráfico o la venta de cocaína, que es un mercado mundial, no nos va a ayudar para nada, ¿no? Mientras, ¿Por qué? Porque mientras el mercado esté dominado por delincuentes, los delincuentes van a seguir dedicándose a esto. Y si nosotros liberalizamos la comercialización de cocaína, lo único que vamos a hacer es atraer delincuentes. ¿Pero por qué atraerías delincuentes si ya no se trataría de una actividad prohibida? Yo tengo un amigo que escribió hace unos años un artículo que se llama ¿cuál es la diferencia entre Johnny Walker y Pablo Escobar? Y él lo que decía, oye, en la época de prohibición, ¿no? De la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, los delincuentes llegaban a este mercado porque era prohibido. Entonces tenías Al Capone. Una vez que se liberaliza, empiezas a tener los Johnny Walkers, ¿no? Los empresarios honestos. ¿Por qué lo mismo no sucedería en el caso de las drogas? Porque para que eso funcione, la descriminalización debería ser mundial. Si lo hacemos unilateralmente, no arreglamos ningún problema. Los delincuentes, los Pablo Escobar, van a seguir dedicándose a esto con la única ventaja que van a tener ahora en el Perú un lugar para limpiar el dinero. Pero claro, o sea, quisiera que desarrollaras un poquito más esa idea, porque, o sea, ¿por qué? O sea, es cierto, vas a tener cárteles de la droga que van a decir, oye, vayamos a operar a Perú, pero también vas a tener empresarios legales que van a difícilmente un empresario legal va a competir con un narcotraficante. De hecho, mira, la solución, y no lo digo yo, lo ha dicho Vargas Llosa, pasa por un acuerdo entre países consumidores y países productores para descriminalizar esto a nivel mundial. Hacerlo Perú, cuando la mayor parte, casi toda nuestra producción de cocaína es para exportación, no tendría sentido. Diferente puede ser la marihuana, y de ahí ya tenemos el caso de Uruguay, que lo razonable es ver si es que realmente le funciona. Estoy de acuerdo que Uruguay no es lo mismo que Perú, pero de ahí a predecir que una solución de política pública que funciona en un país necesariamente no va a funcionar en otro, no sé, yo me gustaría verlo. Y de hecho ya hay otros países que lo están haciendo. Uruguay es el caso claro, y me gustaría ver si es que reduce el consumo de drogas fuertes y reduce la incidencia de el crimen en el tráfico de marihuana. Claro. Milton, ¿y tú qué piensas del tema de que quizá la criminalización, cuando hablamos de la criminalización, no estamos teniendo en cuenta una serie de costos sociales que genera la criminalización? O sea, la criminalización genera, para empezar, violencia, ¿no? Si bien todos estamos de acuerdo en que el problema de las drogas es un problema de salud pública serio, una vez que lo criminalizamos empiezan los enfrentamientos pues, con los narcotraficantes, empiezan además, que son enfrentamientos muy violentos donde se pierden pues, vidas de valientes policías. Desarrollas pues un sector de criminalidad que termina influyendo en el gobierno, que termina pues comprando funcionarios públicos. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Eso no es una razón que deberíamos tener en cuenta también para ver si es que, para analizar si la criminalización quizá no es la mejor política? Sí, yo creo que es un escenario relativamente nuevo donde hay que conversar, el debate alturado, con evidencia científica. Yo creo que puede ayudar a empoderar mejor las políticas. Comparto algunos puntos acá con nuestro amigo que nos acompaña, que tiene el bien de acompañarnos. En lo que yo disento sí es, por ejemplo, en que definir a las políticas antidrogas del Perú como un rotundo fracaso. Hay que ser muy cautos ahí, porque cuando usted compara, por ejemplo, a nivel macro, las tasas de consumo, por ejemplo, de marihuana, hasta de drogas cocaínicas, respecto a países muy cercanos, ¿no? Afortunadamente nosotros no estamos liderando los consumos. Eso es muy importante y que muy poco se dice. Por ejemplo, en marihuana, Chile consume muchísimo más marihuana que Perú. Uruguay, pero eso es un éxito de la política, o sea, porque a mí me da la impresión, o sea, a ver, creo que podríamos decir que eso es un éxito de la política si es que nosotros hubiéramos empezado acá en consumo y gracias a la política estuviésemos acá, pero hasta donde entiendo eso no es lo que ha pasado. No, pero, ojo, perdón. Entonces no es un efecto de la política, es un efecto pues de que en Perú no se consuma tanto marihuana y que se produce más para exportación. Claro, cuando tú ves el comportamiento
desde hace, por ejemplo, 2 o 3 décadas atrás del tema de la pasta básica y sus derivados de la cocaína. Pero pasta básica es otra cosa, estamos hablando de marihuana. Correcto, pero un poco para ir ahí, ¿no? Ajá. Efectivamente, ahí tú ves que ha habido una reducción y ahora, por ejemplo, el consumo está totalmente estable. En marihuana también está ocurriendo eso, las estadísticas lo dicen, ¿ya? Entonces no ha habido un despunte, por el contrario, cuando tú ves históricamente, estadísticamente, cómo se han comportado los patrones, en drogas cocaínicas ha habido una caída y una estabilización. En marihuana también, más o menos por el estilo. Ahora, lo que sí es importante decir, porque tampoco no estamos en el mejor de los mundos, ¿no? Que sí, por ejemplo, hay aspectos preventivos que hay que redefinir. Por ejemplo, implantar lo que es la detección temprana para evitar el escalamiento de adicción, porque de esa manera vamos a disminuir la población enorme de adictos, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con Enzo de Filippi y Milton Rojas para seguir hablando sobre el problema de la legalización de las drogas. Enzo, tú estabas hablando sobre el caso puntual de la marihuana, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en general con el tema de los precios? Mira, hay un gráfico que en este momento está mostrando en pantalla que es la evidencia incontrovertible del fracaso de la política de la criminalización. Lo que nos dice ese gráfico es que los precios en Estados Unidos y en Europa han venido descendiendo. El objetivo de la política de criminalización es que el precio de la cocaína, el precio de la droga, sea tan alto que desincentive el consumo. Claro. Y cuando ves los precios del año 90, ves el gráfico de la izquierda, es el precio de la cocaína en la zona euro, y ves que ha venido cayendo tanto al por mayor como al por menor. Y en Estados Unidos, si bien tienes subidas y bajadas, lo que ha ocurrido es que el precio ahora es menor que 1990. Estos son datos de las Naciones Unidas, de la Oficina contra las Drogas y el Crimen, y estos gráficos han sido hechos por el IPE. Esto es una evidencia de que la criminalización ha fracasado, y si a eso le sumas todos los recursos públicos que se gastan en el combate contra el narcotráfico, que no pueden ser gastados en la prevención, justamente, entonces la evidencia de que la política de criminalización es un fracaso es absolutamente incontrovertible, ¿no? Milton, ¿tú qué respondes a eso? Porque hace un rato tú decías que en Perú se ha reducido el consumo de ciertas sustancias, pero lo que es cierto es que la política tal como está diseñada ahora no busca atacar el consumo, sino realmente busca atacar la producción criminalizándola. Y los datos que nos da Enzo es que, por lo menos a nivel mundial, ¿no?, los precios de las drogas... Se han abaratado. Claro, ¿no? Entonces, entonces el mercado de la droga ha crecido. Sí, de hecho que hay un abaratamiento de las drogas, y en el caso en particular de la marihuana también se está viendo que hay un abaratamiento. Sin embargo, en la marihuana puntualmente hay que señalar que de repente la mayor parte de la gente, incluyendo profesionales, desconocen algunos puntos. Por ejemplo, hay 2 tipos o 2 calidades de marihuana en nuestro mercado. La marihuana tradicional, que tiene un costo bajísimo. Los chicos por 5 o 7 soles pueden comprar una cantidad bastante importante de marihuana, como también las marihuanas sintéticas, entre comillas, que sí, efectivamente en nuestro mercado acá, las nuevas marihuanas tienen un costo bastante elevado, ¿no? Ahora, costo-beneficio desde un punto de vista económico es importante considerar. De hecho, la criminalización también es un problema. Ahora, perdón que te interrumpa, porque ahora que tú estabas hablando de las calidades, se me ocurría que hay un argumento que se usa mucho justamente en pro de la legalización, y es que cuando tú abres un mercado, cuando lo legalizas, hay mucho más información y los consumidores tienen mucha más información también sobre qué tipo de sustancias están consumiendo, porque bueno, o sea, saben exactamente quién le está produciendo, el paquete pues te viene incluso pues con todas las indicaciones, con control de calidad, hay marcas conocidas, ¿cierto? El problema, o uno de los problemas del mercado negro, es que nadie sabe lo que está comprando, entonces incluso para la salud un mercado negro puede ser más riesgoso. Pero también desde una perspectiva económica, yo no soy economista, pero conozco lo básico, cuando se abren los mercados de drogas también se crean 2 mercados paralelos, pues. Yo creo que eso también es el problema. No hay un mercado ilícito, pero también hay un mercado lícito, ¿no? Ahora, en ese punto... ¿Por qué habría uno ilícito si justamente ya está permitido? Bueno, normalmente las experiencias que se ha visto es que se generan estos 2 mercados, ¿no? Pero también quisiera enfatizar en que se pone como argumento de que el Estado debiera de entrar a tallar acá para regular un poco, por ejemplo, lo que tú decías, el control de la calidad.
vuelvo a insistir, una realidad como la de Perú, donde tenemos problemas de salud tan severos como el recrudecimiento de la TBC multiresistente, cólera, etcétera, etcétera, pensar que el Estado, tal vez en Uruguay se puede hacer eso, no sé, tal vez, pero en una realidad como la nuestra, no resiste el análisis desde mi punto de vista, ¿no? Que el Estado asuma ese tipo de controles, por ejemplo, ¿no? Enzo, para terminar y pensando también desde el otro punto de vista, ¿no? En una realidad donde el Estado no puede evitar un robo acá en la esquina, ¿tiene sentido criminalizarlo como se criminaliza? Mayor razón como para invertir parte de los recursos que se gastan ahora en combatir el narcotráfico para gastarlos en prevención y mejorar las políticas públicas. El problema de fondo, desde el punto de vista económico, es algo bastante sencillo. Es que la demanda es inelástica, es decir, tú, si es que la criminalizas, el precio aumenta, baja el consumo, pero el precio aumenta proporcionalmente más, por lo cual ocurre lo que estamos viendo. No importa cuánto dinero pongan los gobiernos en combatir esto, siempre será más rentable para los narcotraficantes ponerle más dinero al negocio. Y mientras más esfuerzos se hagan, más rentable es. Claro. Esa realidad nunca vamos a ganar porque los bolsillos de los narcotraficantes son más profundos que los estados, porque los estados tienen otras cosas que hacer. El tema, y para terminar, es que no podemos hacerlo unilateralmente. Si lo hacemos solamente en el Perú, no vamos a solucionar nada. De acuerdo. Enzo, Milton, muchísimas gracias por su participación. Gracias por estar en el Rumbo Económico. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.